¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes en este nuevo día domingo. Hoy traemos una serie de prédicas que se titula ¿Cómo crezco en mi fe en tiempos de COVID-19 o en tiempos de crisis? Y la respuesta, o una de las respuestas a cómo crecemos en nuestra fe en tiempos de crisis es confiando en la soberanía de Dios. Este es el tema que hoy voy a compartir con ustedes, confiando en la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él está por encima de todo, que no hay nadie por encima de Dios y que Él es quien tiene el control de todas las cosas. No hay nadie que dé una orden a Dios, sino que es Dios quien da las órdenes, porque justamente Él es un Dios soberano. La Biblia a lo largo de sus páginas nos habla acerca de esta soberanía de Dios y quiero compartir con ustedes un texto, un versículo que está en Primera Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 11, donde en pocas palabras nos da una clara definición acerca de lo que es esta soberanía de Dios. Dice así: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad. Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es, Señor, el reino, pues tú eres superior a todos. Esta es una clara definición o una clara información acerca de cómo es esta soberanía de Dios. Él está por encima de todo. Entonces, ¿cuál es el problema en nuestra fe? No está nada mal que Dios sea soberano. ¿Por qué esto puede afectar nuestra fe? El problema que afecta nuestra fe es cuando despojamos a Dios de esta soberanía y lo transformamos a Dios en el chico de los mandados. Hoy en día podemos ver en diferentes círculos religiosos cómo a Dios se le piden las cosas. Bueno, ya no es que se le pide, se le ordena a Dios las cosas. Vemos en internet un video en YouTube donde un pastor oraba para que el huracán Katrina se desintegre y él le establecía y decretaba que eso tenía que ser hecho ahora y lo confirmaba en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? No pasó nada. El huracán no se disolvió. Y estos son a veces personas públicas que están haciendo estas cosas. Y si yo no tengo bien en claro mi postura y si no es bien bíblica, voy a entrar en una desesperación. Porque voy a querer hacer lo mismo de querer ir y orar, que con simples palabras mágicas yo le ordeno a Dios y Dios tiene que darme lo que necesito. Por eso digo, hoy transformamos a Dios en lugar de un Dios soberano en el chico de los mandados. Dios es el mismo y no cambia, pero quiero decir, nuestras actitudes son como si Dios fuera realmente el chico de los mandados. Entonces, nuestra manera de ver las cosas tiene que amoldarse a la Biblia. No tenemos otra opción. Nuestra manera de ver a Dios tiene que ser a través de los lentes de la Biblia, no a través de otros lentes, porque realmente voy a caer en un desánimo cuando yo me sienta enojado con Dios, porque yo le ordené que Él haga esto y Él no lo hizo y no cumplió con mi orden. Entonces, de a poco empezamos a frustrarnos en nuestra fe y a preguntarnos, ¿cómo es que Dios no me dio esto que yo le había pedido? Si es algo bueno, es algo que no es nada fuera de otro mundo, ¿por qué Dios no me lo ha dado? Y la respuesta simplemente es que Dios es soberano. Él no tiene que responder a cada capricho mío. La Biblia nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él, que le podamos pedir, rogar, que podamos clamar a Él, pero su voluntad es la que se va a cumplir. Yo puedo citar muchos textos bíblicos en forma aislada donde dice que Dios me da el derecho a ir y pedir. Y hay veces frases armadas que se crean como para justificar que yo tengo que ir y pedirle a Dios de una manera dándole órdenes. Y Dios no es así. Entonces, cuando yo veo que Dios no me responde y entro en un conflicto con Dios, me empiezo a enojar con Dios porque Dios no me responde y veo que a otras personas tal vez sí, Dios le respondió, entonces empiezo a frustrarme en mi fe
se viene abajo, empiezo a absorber conocimiento erróneo sobre quién es Dios y cómo es Él, entonces no podemos comprender a Dios de esa manera entonces entramos en un conflicto con Él y nuestra fe empieza a decaer. Nuestra fe se empieza a venir abajo. Entonces, si analizamos todas nuestras circunstancias desde este punto de vista, si analizamos a Dios desde un punto de vista circunstancial, humano, muy terrenal, la conclusión que llegamos es simplemente que Dios fue injusto conmigo, porque Dios no me respondió lo que yo le había pedido, tanto esto que yo lo necesitaba, Dios no me lo dio. Ahora Dios es injusto. Parece exagerado lo que estoy diciendo, pero ¿cuántas veces no hemos llegado incluso a pensarlo? Luego lo hemos corregido porque al reflexionar en lo que la palabra de Dios nos dice, lo podemos corregir, pero ¿cuántas veces hemos estado tentados a pensar de esa manera? Entonces, podemos ver diferentes puntos de vista sobre la soberanía de Dios. Diferentes versículos acerca de cómo es la soberanía de Dios. Podemos ver que, por ejemplo, los amigos de Daniel fueron arrojados al horno que fue calentado 7 veces más de lo normal. Me imagino que en tal desesperación habrán orado a Dios y Dios les respondió y salieron de allí sin siquiera olor a quemada. ¡Wow! Así yo también deseo para mi vida cuando esté en una situación que Dios me libere de esa manera tan espectacular. Lo mismo Daniel. Daniel oró porque lo iban a arrojar en el foso de los leones. Me imagino que habrá orado porque como humano respondo cualquiera hubiera orado en esas circunstancias. Y Dios cerró la boca de los leones. Entonces, muchas veces en ciertos círculos religiosos, es como que te dicen que todo lo que vos pedís, el Padre te lo tiene que dar. Si no, no tenés fe. Incluso hasta está prohibido ser pobre en su categoría, en cómo ellos lo ven, de la pobreza. Porque si uno es pobre, significa que tenés poca fe. Pero si analizamos la Biblia por completo, no solamente ciertos pasajes, vamos a ir a Hebreos 11, donde vemos que muchos de los que son catalogados héroes de la fe por la palabra de Dios, dice que murieron apedreados, murieron aserrados. Entonces, ¿cómo es esto? Significa que tuvieron poca fe y por eso no pudieron salir victoriosos como los amigos de Daniel o como Daniel mismo. ¿Tuvieron menos fe que los demás? Claro que no. Por eso se están dentro de los héroes de la fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aunque no recibieron lo que hubieran deseado de parte de Dios, igual confiaron en Dios. Jamás se desviaron de esa vista, de esa soberanía de Dios, confiaron en Él y creyeron en Él, a pesar de que en ese momento no fueron librados como fueron liberados muchos otros. Entonces, a veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero fíjense que el mismísimo Hijo de Dios dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, hermanos y oyentes, si Dios, el Hijo de Dios, encarnado en Jesús, oró: no se haga mi voluntad, sino, Padre, haz la tuya, ¿cuánto más nosotros debemos orar de la misma manera, así como Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro, en lugar de querer decretar y darles órdenes a Dios, imponerle qué es lo que Él tiene que hacer? Entonces, cuando actuamos de una manera que no es conforme a la Biblia, vamos a chocar con la soberanía de Dios. Nuestra fe se va a frustrar y nos vamos a desanimar y nos vamos a venir abajo. Entonces, es importante que nos enfoquemos no solamente en algunos atributos de Dios. A veces nos enfocamos demasiado en el atributo de Dios como su gran amor, que el amor de Dios es tan hermoso que es incomparable. Nos fijamos en el atributo de Dios como su gracia. Qué hermosa gracia con la cual Dios nos salvó, nos rescató. Nos enfocamos en otros atributos como su misericordia. ¿Qué sería de nuestra vida sin la misericordia de Dios? Pero hay veces que dejamos de lado la soberanía de Dios, o por lo menos la dejamos de lado en los momentos que más nos conviene. La dejamos de lado donde nos conviene dejar de lado la soberanía de Dios.
Entonces, tenemos que aceptar que Dios es uno. Tiene diferentes atributos, pero Él no puede dejar de ser de una forma, de un carácter, para ser solamente el que a mí me gusta. No es un Dios que yo lo elaboro con un menú a la carta, sino que realmente Dios es uno y es completo, y gracias a Dios que tenemos un Dios así, ¿verdad? Entonces, Dios no cambia, Él es el mismo. Simplemente nos frustramos en nuestra fe muchas veces porque nosotros queremos hacer un Dios a nuestra ventaja, y realmente Dios dice, yo no cambio, yo sigo siendo el mismo. Sos vos el que tenés que conocerme más a través de las Escrituras para no frustrarte en tu fe. Cuando una persona está pasando por una crisis, ¿qué texto a veces uno comparte para tratar de brindar un poco de ayuda o de luz sobre esta situación? A veces un texto que comúnmente compartimos y que es muy hermoso es Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a sus propósitos son llamados. Ahora, fíjense en este versículo. Muchas veces cuando las personas están pasando por dificultades, no quieren aceptar que todas las cosas ayudan a bien, porque yo no quiero aceptar que esto es para un bien, porque realmente no veo dónde está el bien en medio de todo esto. Entonces caemos en esa tentación de querer rebajar a Dios de su soberanía, y hasta incluso medio como que retamos a Dios como nuestro hijo, decir, a ver Dios, vení acá, porque si tu palabra dice que esto va a ayudar a un bien, vení a explicarme la situación, porque yo no estoy entendiendo qué es lo que esto me va a ayudar a bien, cómo es que esto me va a ayudar a bien, yo no le veo el sentido a todo esto. Y pretendemos que de alguna manera Dios se sienta en nuestro lado y nos explique. Pero es cuando hacemos esa pregunta ahí que es que queremos o estamos tentados a anular la soberanía de Dios. No podemos tratar a Dios como si Él no fuera un Dios soberano. Y esto significa, tristemente tal vez para muchos, es que Dios no tiene que darnos ninguna explicación de lo que Él va a hacer. Sí, pero Él dice en la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas se ayudan a bien. ¿Y cómo es esto que me va a ayudar a bien esta circunstancia que yo estoy viviendo? Perdí mi trabajo, estoy enfermo o me pasa lo que me pasa. Yo no le veo el sentido de cómo esto me va a ayudar a un bien. Pero Dios en ningún momento en su palabra, y esto tenemos que recordar, Él nos pide que nosotros entendamos sus planes. En ningún momento en la palabra de Dios dice que nosotros debemos entender sus planes, sino que lo que Él dice en su palabra, en Hebreos 11:6, que dice que si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios no tiene la obligación de responderme a todas las preguntas. Lo que soy yo, el que tiene la responsabilidad, es de creer en Él, de confiar en Él. Entonces, cuando yo quiero tirarle la responsabilidad a Dios, la responsabilidad la debo recoger yo, y esa responsabilidad es confiar en Dios, que Él tiene el control. Aunque no lo entienda, Dios, yo sigo confiando en vos, porque nada se te escapa de mi vida. Encontramos en la Biblia que dice que ni siquiera un pelo cae de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. ¿Cuánto más una adversidad mucho mayor? Debemos recordar que en nuestras vidas pasadas ya hemos pasado por circunstancias difíciles, pero aún así Dios siempre fue fiel. Muchas veces no entendimos toda la situación, pero Dios obró en nuestras vidas y hasta el día de hoy que estamos aquí. Si estamos aquí fue porque realmente hemos podido confiar en Dios. Entonces mi responsabilidad es confiar en Dios. Ahora, ¿cómo Dios va a transformar toda mi situación en algo para bien? Eso ya no es mi problema. Eso ya corresponde a Dios. Y Él no necesita darme a mí ninguna explicación. Entonces, en ningún momento vemos que la Biblia nos pide a nosotros que entendamos la mente de Dios. Es más, nos habla acerca de esto. Y ese texto se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 11, que dice, mira, si vos vas a querer entender a Dios, te vas a chocar con un gran problema. ¿Y qué dice Hebreos 11, 33 y 34? Dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué profundas, dice, son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Pablo en Romanos nos está diciendo, ¿acaso hubo alguien que pueda entender la mente de Dios? ¿Hay alguien que pueda descifrar la mente de Dios? Si así fuera, probablemente Dios no sería Dios. Pero qué bueno que tenemos un Dios que es tan grande en su pensamiento, en su mente, que nosotros no lo podemos entender, no lo podemos comprender, no podemos descifrar sus caminos. Pero por eso es tan importante que en lugar de querer entender, más bien podamos creer. Porque es allí cuando nosotros creemos que vamos a crecer en nuestra fe. Tenemos claro ejemplo en la Biblia acerca de cómo personas, hombres, han confiado, han tenido fe en Dios. No le cuestionaron, no pidieron explicaciones, sino que confiaron en Él, aceptaron su soberanía, aceptaron su voluntad y a pesar de todo eso, aunque la situación no fue nada fácil para muchos, su fe creció en medio de esas adversidades. Y tenemos el texto de Job. Cada uno de nosotros, o la mayoría, sabe lo que Job le tocó vivir. Aquellos que no lo conocen, o igual, aunque lo conozcan, pueden releer el capítulo 1 de Job para entender un poco más. Pero fíjense lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 20 al 22, acerca de lo que Job, después de haber vivido todo lo que vivió, ¿cuáles fueron sus palabras? Pensamos que Job le dijo a Dios, discúlpame, pero no te entiendo, venía acá. Dios dijo, después de vivir todo eso, al llegar a este punto, dice el versículo 20, Job se levantó, rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. En actitud de adoración. O sea, Job, en lugar de actuar como muchas veces actuamos nosotros, decir, ahora lo quiero ver a Dios, espérate que lo agarre, me va a venir a explicar esto, qué es lo que me pasó acá. Job dice que en ningún momento cuestionó a Dios, sino que se postró en el suelo y tuvo una actitud de adoración. Sigue diciendo el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 22, a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que Job vivió, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Realmente se dan cuenta cómo cuando aceptamos y entendemos la soberanía de Dios en nuestras vidas y actuamos consecuentemente con eso, no nos ponemos a cuestionar a Dios. No le hacemos trompita a Dios porque estamos enojados y dejamos de ir a la iglesia. Ya no quiero orar porque Dios no me respondió. No voy a leer la Biblia porque ¿para qué? Si todo sigue igual. No, fíjense que no fue la actitud que Job tomó. Qué hermoso ejemplo que nos da Job. Job se postró, Job adoró y en ningún momento él tuvo una queja para con Dios. Entonces, Dios, en este sentido quiero decir, Job no le arrebató la soberanía a Dios, sino que él, conociéndole a Dios, respetó esa soberanía y confió en él. Y si leemos el capítulo final del libro de Job, vemos la evolución de la fe, cómo fue para Job. Cómo creció su fe en medio de todo este tiempo que pocos queremos, o casi nadie va a querer pasar por lo que Job pasó. Pero de alguna manera lo tuvo que pasar. Y a veces a nosotros también nos tocan, a veces igual, difícil, un poco más fácil que Job, pero Job pasó por esta dificultad, por esta adversidad, y su fe no fue la misma. Y esto es lo que queremos cuando todo esto pase. Que nuestra fe pueda salir de toda esta crisis fortalecida como nunca antes. Que nuestra fe en Dios realmente sea puesta en práctica como nunca antes. Nuestra dependencia de Dios y de su soberanía sea puesta en práctica como nunca antes. Porque confiamos que Dios es soberano, confiamos que Él tiene el control, confiamos en que Él está buscando lo mejor para nosotros. No es que Dios se olvidó de nosotros porque hay tanta gente hoy pidiendo que Dios nos desatendió. Él tiene mi vida en sus manos.
Él no me dejará caer. Él no me abandonará, sino que Él me sostendrá en sus manos. Él me guiará. En ningún momento me dejará desolado. Entonces, yo tengo que entender que la soberanía de Dios está para mi propio bien incluso. No para como un estorbo que está allí molestándome como parte de los atributos de Dios. Ahora también un punto totalmente aparte. Se escucha mucho como hoy en día diciendo, che, ¿y si Dios es soberano? ¿Por qué permitió que todo esto pase? ¿No es que Él tiene todo el control de todas las cosas? En ningún momento Dios creó el coronavirus, sino que todo lo que se pueden leer en los medios es que el coronavirus surgió como culpa de la mano del hombre, como culpa del ser humano, de falta de higiene, tal vez en algunas teorías, en otras en un descuido de laboratorios. En cada una de las teorías de dónde surge, cómo pudo haber surgido el coronavirus, está metida la mano del ser humano. Ahora Dios nos da ese libre albedrío, que nosotros podamos hacer lo que queremos, pero no significa que Él se le escaparon las cosas de las manos, sino que Dios sigue teniendo el control de todo. Y dice su palabra que aquellos que confían en Él, aquellos que le aman, Dios les guarda. Dios va a usar todas las cosas para el bien de sus hijos que están confiando en Él. Entonces, realmente confiar en un Dios soberano es un gran privilegio que tenemos, de saber que pueden pasar muchas cosas, pero que Dios está en el control para buscar lo mejor para mí. Entonces, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios realmente? Entonces, puedes confiar en que Él está trabajando para darte lo mejor, para que en medio de todas estas circunstancias vos puedas salir fortalecido, puedas salir bendecido en medio de todo esto. Si no desmayamos, sino que perseveramos en fe. Entonces lo que te quiero decir en esta mañana es, no te desesperes. Si estás pasando por una situación difícil, puedes acercarte a Dios y decir, Señor, te doy gracias por tu sabiduría. Te doy gracias porque vos estás en el control de todo. Gracias porque eres un Dios soberano y que tú, que eres el soberano del universo, estás cuidando mi vida. Qué hermosa bendición que tenemos. Si amamos a Dios y confiamos en Él, por medio de nuestra fe, descansamos en Él, realmente vamos a terminar fortalecidos y sabemos que Dios estará allí para levantarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a crecer aún mucho más. Si hay algo que podés hacer, aparte de confiar, imitemos también la actitud que tuvo Job. Podamos adorarle a Dios también, podamos bendecirle, que podamos reconocer quién es Él, arrodillándonos, postrándonos delante de Él, reconociéndole como el único Dios soberano. Descansa y confía en su soberanía. Es uno de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios. Que Dios te bendiga y que no permitas que tu fe se venga abajo por seguir modelos que no son bíblicos acerca de quién es Dios. Dios es soberano. Miremos de esta manera a Dios, descansemos en Él y confiemos en Él. Los por qué nunca ayudaron a nadie. Simplemente que Dios tiene propósitos y Él usa todo para bien. Que Dios le bendiga y que tengan un hermoso domingo.